Compré un pueblo fantasma y me temo que venía con listas de reglas extrañas para mantenerse a salvo. Eso fue realmente inquietante. Comenzaré diciendo que Gref era un aventurero a pesar de todo lo que había pasado. Tomó la colina detrás de su casa con pasos firmes, marchando por el camino de 1 milla de largo como si fuera un camino hacia un gran tesoro. A pesar de que su hermana y yo caminábamos detrás de él sudando a cántaros en el sofocante calor de agosto, él se giró y nos gritó que le siguiéramos el paso. ¿Cómo era que estaba tan animado y enérgico? Bueno, yo no lo sabía. Ni siquiera los saltamontes cantaban bajo el sol del mediodía y la hierba alta, generalmente tan verde, se había convertido en paja amarilla cuando el verano llegaba a su punto máximo. «Oigan chicos, vamos», gritó cuando llegó a un lugar aparentemente arbitrario en el camino. «Miren desde este punto», señaló la hierba en un estrecho sendero apenas visible entre las hojas ondulantes. «¿Qué has visto?», gritó Samantha. Por lo general ella era tan tranquila y responsable, pero me di cuenta de que estaba cerca de volar esa fría cabeza suya. No hace mucho, Gref y Samantha eran un trío. La pérdida de su hermano mayor, que ya había pasado hace 2 años, había roto a sus padres de una manera inusual. No era raro perder a hijos en mi ciudad natal. Parecía que cada año el registro de la clase se acortaba en al menos 2 nombres. Pero en donde la mayoría de los padres se volvían sobreprotectores, Gref fue al revés. Se volvieron apáticos y malhumorados, retirándose no solo del mundo, sino también de sus hijos restantes. 3 veces por semana, Gref y Samantha venían a mi casa y comían con nosotros. El resto del tiempo, Samantha cocinaba para su familia y al igual que preparaba los almuerzos de Gref. También lavaba su ropa y hacía cualquier otra cosa que normalmente hacía su padre. Si hubiera sido mayor, probablemente habría prohibido por completo las expediciones de Gref, pero ella era joven y estaba exhausta. Hoy nos habíamos arrastrado a ambos a ver algo que había encontrado, algo que afirmó que era increíble. «Tienen que verlos por ustedes mismos», dijo cuando lo alcanzamos. Samantha y yo estábamos sin aliento, pero Gref prácticamente estaba saltando de emoción. «Vaya, mijo, sí que necesito un descanso», me quejé. «Sí, esa es una muy buena idea, Stephen», respondió Samantha entre respiraciones pesadas. ¿Por qué no disfrutamos un poco del bello paisaje? Disfrutemos de la vista, ¿no lo creen?» Nos detuvimos y giramos nuestras cabezas para mirar hacia nuestra casa. A nuestra izquierda estaba el bosque, a nuestra derecha el espacio abierto y debajo de nosotros, construido en la ladera inclinada de la montaña, estaba nuestra ciudad natal. Mirándolo desde tan lejos parecía sencilla, pequeña y normal, pero por el rabillo del ojo a la deriva de los espacios entre los árboles del bosque pudimos ver el cordel rojo. Cientos, tal vez miles de hilos flotaban al aire por la pendiente que acabábamos de escalar y entraron en la ciudad millas más abajo, donde formaron una red compleja y en constante cambio. Cada cuerda tenía pequeñas campanillas doradas unidas a cada metro y uno pensaría que con la cuerda colgada tan lejos entre puntos tan distantes que cada ráfaga de viento crearía un coro de repiques. Pero ahora estaban en silencio y permanecerían así a menos que alguien fuera lo suficientemente descuidado como para tocar una de estas. «En realidad es un poco hermoso», reflexionó Samantha en voz baja y yo me encontré de acuerdo. «Oye, ¿has buscado trampas en este lugar?», le pregunté a su hermano. «Justo lo comprobé ayer. No está tan lejos, es por allá», gritó volviéndose al camino como un perro tirándose de una correa. «El cordel podría haberse movido desde entonces», dije. «No creo que me guste esto. Tampoco creo que debamos estar haciendo esto. Es peligroso. Piensa solamente en la ruta». «Yo conozco la regla de oro. Nunca toques el hilo, no lo toques», Gref gritó de repente. Él siguió gritando la frase una y otra vez hasta que su rostro se sonrojó. «Debemos continuar y no perder el camino. La gente fuerte eso es lo que hace, hay que continuar», finalmente gritó mientras perdía energía.
El jadeo de Samantha fue tan fuerte que detuvo la rabieta de Gref en seco. Por un segundo su mano tembló y pensé que iba a golpear a su hermano menor, pero fue solo el más mínimo de los movimientos. Muy bien, eso es todo, vamos atrás. Steven, lamento que Gref haya tenido que arruinar esto siendo un maldito patán, dijo ella tan severa como cualquier directora escolar. Gref ahora estaba amargado por el arrepentimiento y la desesperación. No se vayan, tienen que creerme, ustedes tienen que verlo. Samantha respiró hondo y se arrodilló al nivel de Gref. ¿Sabes cuál es realmente la regla más importante? Ella dijo. Nunca toques el hilo, sollozó Gref. No, la regla más importante, la que algún día apreciarás, es la más difícil de todas. Es la que dice que nunca, pero nunca ayudes a alguien que ha tocado una trampa. Samantha negó con la cabeza. Ya sé eso, Sam. Sus palabras fueron ahogadas entre respiraciones agitadas. No lo sabes. Quiero decir, sí, pero realmente no sabes lo que significa. Lo que realmente significa es dejar atrás a alguien que amas. Incluso si gritan, aunque lloren, incluso cuando se trata de dejarlos. Debes correr si puedes y no mirar hacia atrás. ¿Tú podrías hacerme eso, Gref? Si estuviera allí llorando para que me ayudaras, ¿podrías simplemente irte? Es que yo no lo sé. Si tuviera que hacer eso, creo que me mataría. Mi corazón nunca volvería a estar completo. ¿Quieres dejarme muerta si algo sale mal? Gref sacudió la cabeza para indicar que no. Es por eso que debemos regresar, continuó Samantha. Esto es demasiado arriesgado, estás demasiado emocionado, lo sé, pero ¿sabes lo que me haría si atropellaras a uno? Samantha tragó saliva y se secó los ojos llorosos con la manga de su chaqueta. Nos estaremos yendo a casa, eso es definitivo. Se volvió hacia mí y fue a hablar, pero en los pocos segundos en los que estaba de espaldas a Gref, su rostro se arrugó y toda su ira volvió. Pensé que iba a saltar sobre él y comenzar a patearla y golpearla, pero hizo algo mucho peor. Corrió hacia la hierba alta. Samantha ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta y llamarlo antes de que viésemos que la hierba se movía y escuchamos un fuerte golpe seguido de un gruñido y el sonido de una campana. La trampa, donde quiera que estuviera, debía haber estado perfectamente colocada para atraparlo. Hubo unos segundos de agonía antes de que Greg comenzara a llorar. Supe por su voz que mi amigo se había lastimado gravemente, pero ni Samantha ni yo nos movimos. La campana seguía sonando. Esta no se detendría. Era un sonido antinatural y uno por uno el cordel rojo en la distancia comenzó a temblar con simpatía y 1000 campanas más se unieron. El sonido inquietante iluminó no solo la ladera de la montaña, sino también el pueblo debajo de nosotros, y supe que ya mi familia estaría aterrorizada de encontrarme y saber que estaba a salvo. Quería volver corriendo hacia ellos, huir de la creciente alarma que se apoderó no solo de mis pensamientos, sino también del aire que me rodeaba mientras kilómetros y kilómetros de telaraña vibraban con anticipación. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, Gref apareció de entre la hierba y nos miró fijamente. Estaba, a pesar de todo, en completo silencio. Debió haber estado en shock. Ciertamente parecía como si estuviera sorprendido de encontrar varios metros de cordel de apariencia ordinaria fusionados con la piel de sus brazos y cara en racimos enrollados. No había ni una pizca de sangre, solo la carne hinchada que se estaba volviendo rosada lentamente, como si también estuviera sorprendida de encontrar sus propios límites y ahora tuviera una reacción tardía. Pero este no era un microbio o un alérgeno. Varias hebras del material se habían fusionado con su cabello, cara y brazos, y en lugares como sus mejillas y orejas incluso había atravesado la carne por completo y emergido por el otro lado. Con un agarre firme estaba comenzando a arrastrarlo de forma lenta pero segura hacia el bosque. Esa fuerza solo aumentaría con cada segundo que pasaba hasta que simplemente no hubiera resistencia.
Pero nuestro Gref siguió luchando. Empujó contra ellos y se tambaleó hacia nosotros, extendiendo una mano enhebrada con una cuerda. Samantha no se movió, pero levantó una mano como si estuviera lista para abrazarlo. Pero el sonido de mí llorando y cayendo hacia atrás hizo que apartara la mirada de su hermano, quien finalmente comenzó a gemir y sollozar. Ella me miró con los ojos llorosos y en ese momento vi que el corazón de Samantha se partía antes de alejarse de su hermano que lloraba. Agarró mi mano y se echó a correr. Gref lo siguió. Ninguno de nosotros sabía los detalles de lo que sucedió cuando las trampas te atrapan, pero mientras Gref continuaba tropezando detrás de nosotros, sus gritos y súplicas se volvían cada vez más furiosas. Yo me encontraba deseando que se diera prisa y terminara. Mirando hacia atrás me sorprendía el vocabulario imaginativo del niño de 10 años, pero se enfrentaba a la muerte, y creo que su mente cavaba profundamente. Dios nos odió en esos momentos, estoy seguro de eso. Estaba asustado y herido y las únicas personas cercanas a él lo estaban abandonado. Él nos dijo que nos iríamos al infierno, nos dijo que merecíamos morir. Nos contó demasiado sin detenerse hasta la mitad de la colina cuando finalmente se cayó. Yo me giré sin querer verlo y lo vi levantarse con las manos. La grava estaba incrustada en la piel hinchada y había sangre en su rostro y me miró con un odio ardiente. El cordel tiró con más fuerza y cayó hacia atrás y con los pies pateando fue arrastrado lentamente fuera de la vista. Yo tenía tanto miedo de lo que había visto y me ensucié y mi visión se nubló. Mis piernas se debilitaron y Samantha apenas estaba disminuyendo la velocidad. Ella me levantó y me llevó el resto del camino. Cuando llegamos al pueblo, mis padres nos estaban esperando. Me abrazaron tan fuerte que me dolían las costillas, pero eso no importó. Sollocé en los brazos de mi madre y presté apenas un momento de atención a la débil e histérica Samantha, cuyos propios padres no se veían por ninguna parte. No puedo creer que lo hayas comprado. No puedo creer que lo hayan vendido, respondí mientras el helicóptero se inclinaba sobre el pueblo de abajo. Desde lo alto, las trampas parecían algo rojo sangre y carnoso. Los hilios flotantes de una extraña medusa enredada en un arrecife artificial. El pueblo era una camada de miniaturas que crecía en la ladera de la montaña como un coral. Estaba claramente abandonado. Nunca había estado bien cuidada, ni siquiera cuando vivíamos ahí, pero en los últimos años había empezado a parecer algo apocalíptico. ¿El gobierno les dijo algo más sobre lo que encontraron?, preguntó Samantha. Miré a la mujer a mi lado. Parecía mayor para su edad, pero aún quedaba un fantasma del adolescente que me había salvado la vida. Y si miraba más allá, había un indicio de parecido con su hermano. ¿Acaso no le duele mirarse en el espejo?, me pregunté. Ese parecido familiar con su hermano. Había tantos fantasmas a su alrededor, no solo el de Gref. 2 hermanos, 2 padres. Nadie estaba presente para presenciar el secuestro de este último, pero su desaparición no fue un misterio. ¿Cómo podía ser? La gente no desaparece en mi ciudad natal. Todos sabían lo que significaba que alguien no se presentara en el desayuno o no se presentara en el trabajo o en la iglesia. Significaba que habían tocado una trampa y no había vuelta atrás de ese error. Aunque el caso de los padres de Samantha no estaba claro si lo habían hecho por accidente o no, era simplemente inquietante. No encontraron nada concreto de todos modos. Creo que los frustró este problema irresoluble. Tal vez esperan que les den suficiente dinero para resolverlo. Dejar que algún multimillonario gaste su dinero y dejar sus presupuestos en paz. Dios sabe qué es lo que piensa la mayoría de la gente cuando descubre que tengo dinero, dije. De repente, un silencio incómodo se instaló entre nosotros dos. Gracias, sé que debes conseguir que mucha gente pida caridad, dijo Samantha una vez que se prolongó lo suficiente. No te preocupes, Sam. No quise decir eso, es lo menos que puedo hacer. Él también era mi amigo, ¿sabes?, respondí interrumpiéndola. Es solo que si las imágenes del dron son reales,
Me refería a la única evidencia fructífera que el gobierno había desenterrado, un video corto tomado por un dron aéreo que corría a través de los árboles cubiertos de maleza. No duraba más de 5 segundos, cubriendo unos 100 metros antes de que la máquina fallara. Pero por primera vez en mi vida o en la de Samantha, finalmente habíamos vislumbrado los bosques prohibidos que eran la fuente de las trampas rojas. 5 segundos de nada, 5 segundos de árboles borrosos y hojas otoñales. Y un marco, un solo cuadrado. Un marco que un investigador anónimo le envió por correo electrónico a Samantha. Un marco que le impulsó a llamarme y cobrar toda esa culpa. Podría haberme enojado al encontrar que este fantasma de mi infancia regresara exigiendo que gastara millones en algún capricho, pero extrañamente no lo estaba. Había enviado la imagen e inmediatamente supe lo que quería y por qué. 6 meses después me las arreglé para sobornar a suficientes funcionarios para que me permitieran comprar los restos abandonados y vacíos de mi ciudad natal. La imagen era de Greg, una sombra borrosa reconocible solo por la marca y el color distintivos de su ropa. Detalles grabados en mi memoria y en la de Samantha, detalles que ninguno de nosotros podría olvidar. No. Simplemente no podías olvidar su rostro, pero no teníamos por qué hacerlo. Sabíamos que era él de todos modos. La expresión de Samantha se volvió triste cuando sus ojos se posaron en la ventana donde el pueblo pasaba directamente debajo de nosotros. Estaba reduciendo la velocidad cuando el helicóptero se acercó al lugar de aterrizaje. Le informé al piloto que la situación era fluida y que tendría que estar atento a un lugar libre de trampas. Una mirada a la dirección que estaba tomando me dijo que se dirigía directamente a la iglesia. ¿Sabes cómo era al final?, preguntó ella con los ojos todavía en la ciudad. Incluso desde esta altura podíamos ver miles de trampas serpenteando de un edificio a otro, de una ventana a otra, a través de automóviles abandonados, y todo alrededor de postes de teléfono inclinados. Era la cuna de un gato de hilo rojo brillante de trampas. Mi papá me llamó unas semanas antes de que desapareciera, respondí. Cada 2 meses llamaba y revisaba la lista. Cada vez se hacía más pequeño. Al final fue solo una persona. Le pregunté si había sido un buen mes y la gente había sido más cuidadosa. Ay, me dijo que ya no había suficientes personas como para desaparecer. Al final, el último fue el bastardo terco que se negaba a moverse. Abajo a la iglesia apareció a la vista. En los meses transcurridos desde que la ciudad se había vaciado, la hierba que alguna vez estuvo impecablemente cuidada se había dejado crecer salvajemente y descuidada en el calor del otoño. Me preguntaba qué escondería. Así que me incliné hacia adelante y capté la atención del piloto. «Oye, llama por radio a los muchachos en la tierra y diles que no pisen el maldito césped», grité. Ellos solían mantenerlo corto por una razón. El piloto levantó el pulgar antes de hablar por su micrófono. De pie tímidamente al borde del viejo césped, 3 pequeñas figuras nos miraron y saludaron para llamar nuestra atención. Cuando pagué por primera vez la expedición para entrar en el pueblo y mapear su contenido, habían 4. 2 científicos y 2 exsoldados contratados como seguridad. Al mirar hacia abajo, no me sorprendió que nos faltara uno de los científicos. «Vaya, esto es tan terrible», dije. El Dr. Wagner, el científico de la expedición, me miró con curiosidad mientras avanzábamos cuidadosamente por Main Street. «Oye, no era inusual que uno de los caminos tuviera algunas trampas», agregué. «Pero el aire está prácticamente rojo con las cosas». «Tal vez se ha frustrado por la falta de comida», respondió. «¿Crees que se los come?», pregunté y él asintió. «Sí, parece posible», agregó mientras estudiaba un escaparate cercano. Era una pequeña boutique que vendía vestidos del tipo que las mujeres usarían para ir a la iglesia. Recuerdo esperar afuera mientras mi madre examinaba el interior durante lo que parecían horas y horas. A veces me impacientaba tanto y quería entrar también, pero algo en el maniquí de la venta me asustaba. No tenía rostro ni rasgos distintivos.
Solo eran extremidades de plástico duro. Pero ¿qué tenía la falta de ojos que me dejaba convencido de que me estaba mirando directamente? Solo había empeorado con la edad. Ahora su cabeza era un lío de pintura descascarada. Oh, debes ser bastante inteligente como para no moverte cerca de ese maniquí, dijo el Dr. Wagner mientras me alejaba de la inquietante muñeca. El científico era un hombre pequeño de unos 40 años, por lo general bastante descarado y divertido. Pero 24 horas en este pueblo ya lo habían agotado. Debía apuntar a los objetivos que Mike, el Dr. Mignola, tocaba regularmente. Me encogí ante el recuerdo de las pérdidas de la expedición. No es solo inteligente, es vengativo. ¿Te dije lo que sucede si dañas el hilo? Dije. Él sacudió la cabeza. Un hombre prendió fuego a un montón de trampas en su césped un día. Usó una lata de pintura en aerosol y un encendedor. Yo me desperté al día siguiente y encontré una trampa perforada en su vientre y atado a un lazo en el otro lado. El hombre para ese entonces ya había sido torturado y había sido aniquilado. El científico hizo una mueca ante la idea, pero omití la parte en la que el hombre se había quedado en su cama durante 2 días completos antes de que finalmente se volviera loco por la picazón de la cuerda que le atravesaba las entrañas. Había escuchado de algunos niños mayores que al final se desgarró como un animal en una trampa, y en un extraño giro la cuerda no lo atrapó. Dejó su cuerpo allí ensartado en un trozo de cuerda y el médico tuvo que venir con un par de granjeros y cortarlo. Pero aún así el cordel permaneció fijo y tenso para que su familia no pudiera deshacerse de nada de lo que tocara. No a las sábanas, no al colchón, ni siquiera la media pulgada más o menos de carne a la que se había unido el cordel. El hedor de la infección infestaba la casa, dijeron, y en los calurosos días de verano llegaba incluso hasta la calle. Debió haber sido un infierno vivir en este lugar, pero ¿por qué alguien se quedaría aquí?, dijo. Oh, esa es una muy buena pregunta, pero la mayoría de la gente no lo hizo. Casi todos los de mi edad se fueron tan pronto como tuvieron la edad suficiente. La ciudad pasó de 5,000 a unos pocos cientos en un solo par de décadas, respondí. Cuando mi padre era niño habían quizás 2 o 3 trampas a la vez, bastante pocos, y si te enredabas otros podrían cortarte sin demasiado riesgo para ellos mismos. Duele como el infierno, pero uno sobrevive. Cuando se puso realmente mal, algunas personas eran demasiado viejas o tercas. Además, sospeché que algunos se quedaron con la esperanza de que los raptados regresaran. Mi padre definitivamente estaba en ese campamento. Bueno, al menos saliste de aquí. Si te hubieras quedado, ya te habrían llevado o probablemente te habrías vuelto loco por la soledad, dijo Wagner. Entendí sus palabras, pero no las sentí. Las personas que nacieron en este lugar nunca fueron realmente normales. No podía orinar sin revisar la puerta 5 veces en cada dirección. El sueño era corto y regular en el mejor de los casos, ya que siempre sucedía cuando eras más vulnerable. Por lo que entendía, a la mayoría de las personas que habían dejado el pueblo no les había ido tan bien. Sí, supongo, dije encogiéndome de hombros y continuamos pasando cuidadosamente sobre hebras de hilo rojo que zumbaban con emoción cuando nuestros pies pasaban por encima. Llegamos tal vez a la mitad de la calle principal antes de que Wagner tropezara, cayera y activara la primera de las trampas. ¡Déjalo caer, Wagner! Bajó su mochila sin apartar los ojos de él. El hombre afortunado había caído de tal manera que su bolso había recibido el golpe, pero ya otras trampas habían comenzado a estar activas. Se atraían el uno al otro de alguna manera. Nunca las había visto moverse, simplemente aparecían cuando no estabas mirando, casi como si siempre estuvieran ahí. Pero una persona rápida podría vencerlos. ¡Oh, santo cielo, doctor! Dé por favor un cuidadoso paso acá, dije. Wagner corrió hacia mí mientras docenas de trampas más aparecían envueltas alrededor de su mochila. Lentamente comenzaron a contraerse, mezclándose adentro y a través del material.
Estaban buscando la carne de su dueño mientras la arrastraban aún más hacia la red para que más trampas pudieran atraparla. Lento pero seguro, la bolsa fue arrastrada a la oscuridad de un callejón cercano. ¡Carajo! Eso sí que estuvo cerca, dijo el científico una vez que la mochila estuvo fuera de la vista. Yo no me molesté en castigarlo. Nadie podría realmente acostumbrarse a este tipo de lugar. Tenías que vivir con eso durante años antes de que asimilaras las lecciones que te enseñaba. Simplemente me ofrecía tomar un breve descanso compartiendo la poca comida que tenía, antes de que ambos continuáramos. Al menos él estaba un poco más atento al futuro. Nadie más podría salir de imprevisto. El viaje se prolongó durante horas y horas con nuestro ritmo tan lento. Usamos el tiempo para documentar lo que veíamos. El estado del pueblo, edificios en ruinas, el hilo perforando el vidrio sin romperlo, mezclándose perfectamente con la madera, la roca, el metal y el plástico, donde un extremo se encontraba con estructuras hechas por el hombre mientras que el otro corría hacia el horizonte, desapareciendo inevitablemente en la oscuridad debajo del dosel del bosque. A partir de ahí nadie sabía a dónde conducía, solo que desaparecer en el bosque significaba que nunca regresarías. Mientras tanto, el silencio se cernía sobre nosotros. Yo no estaba acostumbrado. Ciertamente aquí, de todos los lugares, lo que una vez fue un hogar para mí, pero además de movernos y hablar, no había nada que rompiera el silencio del oído, e incluso entonces nuestras palabras se sentían intrusivas y peligrosas. Era como si pudiéramos llamar la atención de algo que acechaba justo fuera de la vista, tal vez en algún lugar detrás de las ventanas que nos miraban desde arriba. Viejas, grises y mugrientas, las habitaciones más allá escondidas como islas en la niebla. Al único toque de color, el hilo rojo que atrapaba los espacios dentro de esas habitaciones decrépitas. Habían ferreterías, tienda de flores, tienda de discos, los apartamentos alguna vez que estuvieron ocupados por personas que no habían dejado a nadie atrás para reclamar sus cosas, por lo que ahora las tostadoras, los televisores, los hornos, los refrigeradores y todo tipo de artículos personales permanecieron allí sin acumular polvo porque no quedaba nadie para quitarse la piel y crear algo. Yo me sentía vigilado por estas ventanas. Lento pero seguro, mi paranoia se disparó como un niño en una casa embrujada convencido de que algo estaba esperando para saltar hacia mí. Wagner me habló en algunos lugares y simplemente lo ignoré, obligándolo a guardar silencio por temor a que algo sucediera. En un momento tuvo que agarrarme para llamar mi atención. ¿Escuchas eso?, preguntó con los ojos muy abiertos por el miedo, y me di cuenta por primera vez que no era solo yo quien había estado sintiendo la presión. Yo también lo escuché. Ahí estaba. Era un tintineo de campana, pero diferente a los que había escuchado cuando se tocaba una trampa. Esta vez fue suave, juguetón, singular. Una campana solitaria. Un cordel solitario en alguna parte con el que se jugaba como un gato golpeando un juguete. ¡Qué carajo!, murmuré claramente, más desconcertado por esto que Wagner. Las campanas no simplemente se movían solas. Yo lo sabía. Todos en este maldito pueblo lo sabían. Siempre estaban sonando al mismo tiempo. Ese sonido se detuvo tan rápido como llegó, pero investigamos de todos modos, atraídos por el señuelo hasta la parte de una tienda. Yo iba encabezando y Wagner me seguía de cerca. Cuando vi la figura de pie ahí, jadeé, pero el ruido que quería hacer quedó atrapado en mi garganta. Al principio supe que era otra persona, pero su pose inmóvil no podría haber sido lograda por nadie con pulso. Era un maniquí. El maniquí el que había estado clavado en el otro extremo de la calle. Yo lo sabía porque incluso vestía la misma ropa. Él había sido perforado por trampas en docenas de lugares como la cabeza, el cuello, los codos y las rodillas. Tanto es así que se parecía a una marioneta, e incluso cuando la comparación apareció en mi cabeza, se giró hacia nosotros. Fue una rotación rígida lograda por el tirón del hilo. Con un movimiento más forzado, extendió la mano y levantó la bolsa de Wagner repentinamente ilesa, aunque un poco rayada.
Wagner casi extendió la mano. ¡Joder! ¡No, no lo hagas!, grité mientras le arrebataba la muñeca. Nunca había visto algo así, pero Jesucristo, si no parece una trampa, no sé lo que es. No, tenemos que movernos. Tenemos que encontrar a los demás y continuar con esta expedición. No más distracciones. Hay que avisarle a los demás por la radio, agregué mientras miraba la calle vacía buscando señales de más movimiento detrás de todo ese vidrio opaco y sin vida. Es hora de mudarse al bosque, dije. Más tarde, Samantha y yo estábamos parados en la cima de la colina donde Graves había caído hace más de 20 años. Solo que ahora el aire era más fresco y la hierba más verde y muchos pájaros cantaban en los árboles cercanos. Parecía que no habíamos sido llevados por un suave giro del destino al camino que él había señalado hace años. ¿Esto es definitivamente lo que escogió el destino?, pregunté mientras Samantha se mordía ansiosamente el pulgar. Ese es el lugar. ¿Por qué tiene algo de malo? Es solo que los escaneos infrarrojos y de evaluación lo dejaron claro. Si queremos ingresar al bosque, esta es nuestra mejor opción, respondió Wagner. No debería ser tan peligroso si usted está seguro. Después de todo, usted es el maldito científico, dije mientras empujaba brevemente el zapato de un niño hacia atrás en la hierba alta. Solo podía esperar que Samantha no se hubiera dado cuenta de esto. Muy bien, vamos, dijo uno de los soldados mientras tomaba el punto. Tenemos que movernos o correremos el riesgo de quedar atrapados aquí en la oscuridad. ¡Vamos! El bosque estaba sorprendentemente libre de trampas, pero durante el último siglo la gente del pueblo lo había tratado como una tierra maldita, al igual que la vida salvaje, sin senderos, ni caminos, ni habían señales de intervención humana o animal. Nada se atrevía a invadir estos árboles o desgastar su control sobre la tierra. Crecían unos sobre otros como personas en una multitud que se empujaban dejando que las raíces se espesaran y lucharan con uñas y dientes, siempre amontonándose tan apretadamente que rompían el suelo y se arrastraban unos sobre otros como algo en un manglar. Caminando a través de este bosque, probablemente te podrías arrastrar sobre tus manos y rodillas subiendo pendientes empinadas en algún punto. Te enredarías con raíces nudosas como los peldaños de una escalera antes de descender al otro lado en reversa. ¡Maldita sea! ¿Este lugar siempre estuvo libre de trampas?, preguntó uno de los soldados. Honestamente, ni yo lo sé, respondí. Tanto Samantha como yo nos habíamos sorprendido por ese hecho y ninguno de los dos había hablado desde que nos dimos cuenta. Es solo que nadie fue al bosque, honestamente, agregó Samantha mientras el mismo hombre le ayudaba a superar un conjunto de raíces particularmente empinadas. Ni siquiera era cuestión de estar prohibido. Es solo que si entrabas, nunca volverías al pueblo. Ya hay mucho en juego para hacer solo una caminata, señorita, respondió. No estoy seguro de que me paguen lo suficiente como para nunca volver a ver el sol. Bueno, no seas un maldito llorón. Ya hemos estado caminando, ¿qué? 30 minutos y todavía estamos vivos. Mírame, tal vez la gente simplemente se perdió, dijo Wagner. Wagner estaba trepando al lado de Sam mientras hablaba, solo que sus palabras se detuvieron de manera sorprendente antes de que pudiera terminar. El hombre gritó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Pero cuando cayó, sus gritos se volvieron estridentes y casi histéricos. Yo corrí para ayudarlo sin saber qué había sucedido. Cuando lo alcancé, estaba boca arriba, agarrando un viejo trozo de raíz. En un borrón lo alejó lejos de sí mismo y comenzó a señalar algo dentro de las raíces. ¡Maldita sea! ¡Joder! Murmuró mientras se hiperventilaba. ¡Oh no! ¡Dios mío! Samantha lloró cuando sus ojos detectaron lo que había asustado a Wagner. Me tomó solo un segundo verlo. Me había arrastrado sobre ese lugar exacto hace unos momentos y yo no había notado nada, pero ahí estaba. Era un bulto cubierto de musgo de piel corriosa y moteada.
Las facciones de debajo eran tan brutales por la descomposición que apenas era reconocible como algo que alguna vez pudo haber merodeado por estos bosques. Era un ciervo. Estaba sin vida, disecado y fue capturado años antes, pero de todos modos era un ciervo. El pobre Wagner había agarrado una de sus extremidades huesudas, confundiéndolo con una raíz. Era casi idéntico debido al musgo que lo cubría, pero solo la viscosa textura de su piel debajo de sus dedos le había dado la pista, y luego, una vez que vio esos huecos ojos mirándose fijamente de vuelta a él desde la oscuridad, bueno, es un milagro que no haya gritado en todo el lugar. «Parece que murió y quedó atrapado en las raíces de los árboles», dijo uno de los soldados mientras miraba más de cerca. «¿Crees que tocó una de las trampas?», Wagner preguntó mientras se frotaba las manos en los pantalones. «Sí, eso parece ser», dije. «¿Incluso con los animales sucede esto?», agregó Wagner. «Bueno, creo que por lo que pasó aquí, eso es una respuesta positiva. Esa cosa no discrimina animales o humanos», respondí. «Es verdad». «Por eso no se permitían mascotas», agregó Samantha. «Los pájaros parecían evitar las trampas instintivamente, pero los gatos, los perros y cualquier cosa por el estilo en realidad no lo hacían tan bien». «¡Oigan!», uno de los soldados gritó desde el punto muerto más cercano donde se asomaba por encima. «Creo que encontré a la gente del pueblo desaparecida». Nos movimos lentamente hacia ellos en una forma segura y los soldados lo hicieron saber enfáticamente. Íbamos a continuar como lo estábamos haciendo, penetrando más profundamente en el bosque con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que nos diera respuestas. Mientras tanto, todo lo que podíamos hacer era ignorar las extrañas figuras que se movían entre los árboles. Eran cuerpos flácidos y brazos colgantes. También habían cabezas caídas, pelo lleno de ramitas y hojas, bocas llenas de tierra, piel cubierta de musgo pálida y suave, cadáveres suspendidos como marionetas entre hilos. No corrían si te acercabas a ellos, simplemente se alejaban como si las manos que lo controlaban lo estuvieran sacando del escenario. Esa fue la primera vez en que había visto el hilo rojo usado para algo más que trampas. De alguna manera esto se sentía maligno. Se sentía peor. «Oigan, chicos», dije después de haber caminado por otra hora. «Creo que podemos decir con seguridad cómo se tomó esa imagen de Gref». Hice un gesto a uno de los cuerpos que flotaban entre los árboles. Su cuerpo se tambaleaba en corrientes invisibles. «¿Estamos seguros de que tenemos que ir más allá? Creo que el misterio de esa imagen podría ser una de estas cosas nada más». «Sí, el tipo tiene razón», dijo uno de los soldados mientras dejaba caer su bolsa y comenzaba a estirar los brazos y la espalda. «Este lugar no me agrada ni un poco, y ahora sabemos el contexto de esa captura de pantalla. Sé que no voy a pagar por todo esto, pero creo que es hora de terminarlo». Se agachó y agarró la bolsa, listo para tirar de una correa sobre su hombro cuando lo escuchamos. «Maldita sea, ¿cómo habíamos sido tan tontos?» El bosque nunca había estado libre de trampas. Era solo otra forma de hacernos bajar la guardia. Cuando el soldado alcanzó la bolsa, su mano e incluso la piel rozó una trampa que apareció cuando nuestros ojos se volvieron. Una docena de campanas de bronce resonaron por el contacto y lentamente uniéndose una por una. Fueron como 1000 o 1.000.000 de otras que se unieron. Fue un ruido ensordecedor, enloquecedor, lo más antinatural que había escuchado en mi vida. Habían pasado décadas sin este ruido, pero aquí estaba una vez más. Fue lo suficientemente poderoso como para hacerme sentir como un niño llorón esperando ser agarrado por los brazos de Samantha. El soldado me miró aterrorizado. «Dijiste que no había ninguna trampa en el bosque», gritó pálido como un fantasma. Yo empecé a tartamudear. Quería decir que no habíamos hecho promesas, que solo había estado de acuerdo con la observación de los demás, pero ¿qué lograría con eso? «Oye, ya cálmate», grité en su lugar, pero trató de correr hacia nosotros.
Ya habían aparecido nuevas trampas para enredarse en sus pies, atándose a su ropa, envolviéndose alrededor de sus extremidades por el pánico cada vez mayor que lo hacía agitar sus extremidades. Este pobre hombre iba a morir. Estaba destinado a hacerlo. Ya era muy tarde. Tal vez si nos hubiéramos tomado esto con calma, reaccionado bien, pero ese tonto había caminado ahora. Estaba atado en docenas de ellos y mientras continuaba en pánico, solo empeoró. Se derritieron en su cuero cabelludo, sus mejillas, su frente y sus manos, y donde su parte superior se levantó en la lucha loca, ahora comenzaron a soldarse a su pecho y espalda. ¡No! ¡No! ¡No, por favor!, murmuró las palabras una y otra vez. Su amigo dio un paso hacia él, pero le tendió una mano para detenerlo. ¿Qué más podía hacer? El soldado siguió retorciéndose de miedo. Cualquiera que se acercara a él terminaría tocando una trampa y no habría vuelta atrás. Su pánico lo hizo tan peligroso para nosotros como lo era para sí mismo. Teníamos que observar cómo las trampas aumentaban la presión, arrastrándolo con velocidad creciente hacia arriba y hacia un grupo de raíces. ¡Oh, no! Wagner fue el primero en darse cuenta. Las trampas no pasaban por encima de todas las raíces, pasaban a través de ellos, debajo de ellos. Su camino era un tejido complicado que entraba y salía de antiguas ramas y raíces. ¡No, no lo miren! Fue todo lo que logré decir cuando su cuerpo golpeó la primera de muchas direcciones divididas. Como uno mismo nos alejamos. Samantha arrugó la cara tratando con todas sus fuerzas de apagar cualquier esperanza. Wagner se tapó los oídos con las manos para bloquear el sonido de un hueso rompiéndose. Pero no había forma de escapar de sus gritos. Seguramente debió haberlos escuchado, pero el soldado que quedaba, por alguna razón él lo miraba y escuchaba todo. Cuando terminó todo, solo había ramas de árboles manchadas de sangre, ropa rasgada y hechas trizas, además de un hombre adulto de rodillas vomitando y llorando por lo que acababa de presenciar. Y detrás de nosotros, a nuestro alrededor, todos excepto una sola ruta por delante, las trampas habían regresado. Tantas que el aire vibraba como una guitarra caída, tantas que era difícil ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección, tantos que el mensaje que nos enviaron fue claro. Después de todo, el momento de la primera trampa no pudo haber sido un accidente. Lo que sea que yacía ahí nos decía lo más fuerte que podía que no había vuelta atrás. Estábamos condenados. No escuchamos los gritos del soldado, pero escuchamos la lucha. Todavía no estoy seguro de lo que sucedió. Solo que para cuando nos dimos la vuelta, él estaba a un pie del suelo, su boca era una máscara de cordel tan gruesa que parecía un nido de lombrices retorciéndose. Un cuerpo flotante sin rostro, sus extremidades temblaban por la abrumadora agonía. Dios, espero que si puedes morir de dolor, al menos suceda tan rápido. Y su rostro era un bulto tembloroso, siempre cambiante de color rojo sangre. La vista fue como una pesadilla y fue peor aún que ni siquiera habíamos visto que sucediera. Si no hubiera sido porque uno de sus zapatos se cayó cuando tuvo una convulsión, quizás nunca hubiéramos sabido que se había ido. Pero eso no fue lo peor. ¡Oh, no! Lo peor es lo que volvió de él. Wagner se dio cuenta primero. Él estaba en la retaguardia cuando se hizo evidente para él que otra persona había flotado detrás y ahora estaba a solo unos metros de distancia. Dio un grito desesperado pidiendo ayuda y Samantha y yo nos giramos al mismo tiempo. El hombre que había sido raptado apenas una hora antes había vuelto a ocupar su puesto en la parte trasera del grupo. Se balanceó por el suelo del bosque, pero sus pies no tocaron el suelo. Si nos acercábamos, se alejaba como los demás. Pero a diferencia de ellos, él estaba desfilando a la vista muy de cerca para asegurarse de que nos mantuviéramos en el buen camino. Si dábamos un paso, él también daba un paso, rebotando en una imitación burlona de nosotros. Fuera lo que le había pasado en el dosel, ahora parecía destrozado. Era crujiente y estropeado. Era como el play-doh apretado del puño de un niño enojado. Tenía los ojos hundidos y una boca dentada colgando hacia abajo.
Su mandíbula estaba dislocada, balanceándose libremente mientras la saliva se acumulaba en una lengua hinchada. Al igual que el maniquí con solo un brazo rígido, el hilo lo movió y nos hizo un gesto para que continuáramos. Por fin, después de que las horas habían pasado por tanto tiempo, el cielo se volvió gris opaco, listo para que el anochecer nos encontrara. Luego encontramos un claro en el bosque tan grande como un estadio y allí ante nosotros estaba lo que solo podía describir como una congregación. Como muchas grandes reuniones celebradas en secreto y en silencio, se arrodillaban en súplica con las cabezas pegadas al suelo. Noté que la piel y el cabello estaban marchitos o al menos tan estropeados por la suciedad que lo los rodeaba era difícil diferenciarlos. La identidad individual significaba poco en esta multitud. La ropa también estaba a punto de desmoronarse, pero todas estas personas de rodillas, de alguna manera sus zapatos todavía contaban con un buen estado. Llevaban botas de cuero, mocasines, zapatillas, entrenadores, tenis Nike, Dr. Martens, boomers, y todos estaban en un pueblo puesto de rodillas. Era brillante, colorido y severo y serio. Ancianos y jóvenes yacían ante nosotros, hombres y mujeres sin vida orando, todo a una mujer atada con cordeles. Por lo que vi, no era otra marioneta flotante, eso fue evidente de inmediato. Sus rasgos no estaban ocultos, su piel no estaba estropeada por la tierra, su cabello de un rico castaño era largo y suelto. Su ropa, lo poco que podíamos ver debajo de un capullo de hilo rojo, era un vestido blanco pálido, pero el tiempo no lo había dejado sola. Su cabeza era un cráneo marchito, su boca era una mirada lasciva, un cadáver tan seguro como cualquier otro, pero libre del abuso de una vida en el suelo del bosque porque flotaba en lo alto de los árboles. Habían miles de trampas rojas emergiendo de su cuerpo para suspenderla en el centro de una explosión de líneas rojas que irradiaban fuera de su núcleo. Debajo de ella yacían los restos de una antigua hoguera. Por encima de ella, las ramas y el dosel se habían chamuscado, pero la mujer parecía no haber sido tocada por las llamas. Una imagen fantasmal de la muerte. Era algo como salido de una pintura renacentista. Era hermosa e inquietante, de otro mundo y divina. Verla me rompió el corazón, incluso si no podía decir el porqué. ¿Quién es ella?, preguntó Wagner con la voz ahogada por las lágrimas. De repente, todos los cuerpos se giraron hacia nosotros, moviéndose de su posición inclinada lo suficiente como para fijarnos con ojos vacíos y nublados. Gref fue uno de esos muchos. Lo vi cerca, todavía parecía un niño. Me miró con las cuencas vacías que parecían más oscuras que cualquier sombra, como si un destello de su traición permaneciera vivo detrás de él. ¿Acaso él había tenido esa expresión furiosa durante todos estos años? Quise responder a la pregunta de Wagner, pero la respuesta se quedó helada en mi garganta. No tenía pruebas definitivas, pero no podía ver la traición en el rostro de la mujer. No podía ver el odio en sus ojos huecos. Dios, estando parado allí se sentía mal, se sentía peligroso. Me sentía como si acabara de entrar en Chernobyl y estuviera haciendo contacto directo con la pata de un elefante. Quienquiera que fuera esa mujer irradiaba odio de la misma manera que el sol irradia calor. Cualquiera que fueran los detalles de su vida, no había duda de la intensidad de su desprecio por nosotros, a la humanidad. Yo había pasado décadas preguntándome qué fuerza o criatura podría odiar tanto a mi pueblo que nos torturaría así durante 3 décadas. Mirándola entendí fácilmente de dónde venía esa crueldad. Una bruja quemada, tal vez. Nunca había oído hablar de eso en nuestra historia. ¿Y quién quema a una bruja en los 90, Pero quién sabe qué tanto sucede en las profundidades del bosque. ¿Quién sabe qué atrocidades se cometen a oscuras y tan lejos de mirar a los ojos? Por otra parte, necesitaba una justificación para odiarnos. Una parte de mí se sentía como si estuviera frente a algún tipo de dios y quién sabe a qué se ofendían o no. Después de todo, ¿cómo le explicas a una hormiga por qué la aplastas? Como si escuchara mis pensamientos, se giró hacia mí. Estaba sin vida, pero con vida. Podrida pero entera.
y por un breve instante vi lo suficiente como para volver blanco el mundo, para que la sangre saliera burbujeando de mis oídos en una corriente cálida que no notaría por más horas, y luego, después de eso, silencio y oscuridad. Mi último pensamiento fue darme cuenta de que había tenido razón. Yo acababa de escuchar hablar a un dios antiguo. Del pueblo llegaron las campanas de la iglesia. Incluso desde donde estábamos sentados en el capó de un automóvil a millas de distancia esperando la extracción, pude ver el brillo en la torre. El pueblo había cobrado vida por fin. Nuestro viaje desde el bosque no había sido solo con intención. Su congregación fácilmente, 1000 cuerpos podridos flotaban detrás de nosotros. Ella venía también cerniéndose sobre todos como un titiritero de pesadilla. Solo cuando llegamos al pie de la colina y pasamos el primer edificio, la mujer de rojo pasó a la delantera, donde lentamente llevó a su congregación al centro de la ciudad. Allí permanece incluso ahora aún flotando, aún atada en 1.000.000 de hilos, pero su congregación siguió adelante. Gref regresó por fin a casa. Mi padre también lo hizo de la mano de mi madre, la mujer a la que había amado tanto que no había mucho lugar para mí. Otros tenían trabajo que hacer. Los comerciantes voltearon los carteles de cerrado a abierto. Los interruptores fueron accionados para encender las luces. El letrero de neón del barbero cobró vida. Los letreros lumínicos comenzaron a vibrar y brillar. La luz inundó las calles nocturnas cuando las bombillas antiguas parpadearon 1, 2 veces y finalmente se convirtieron en un zumbido constante. Todos ellos eran cuerpos sin vida manipulados por la cuerda, tenían ojos nublados, cerebros tan inertes como un trozo de aislamiento, y sin embargo estaban animados con suficientes indicios de una vida anterior como para hacerme preguntar qué había estado haciendo exactamente la mujer de rojo con ellos allí durante todos estos años. De cualquier manera, la vista fue impactante. Si pudieras ignorar todas las trampas y la forma extraña en que sus ciudadanos flotaban y se balanceaban, la ciudad casi parecía normal a medida que la vida comenzaba a inundarse lentamente. Había sido todo un milagro recuperar la electricidad tan rápido, pero la mujer de rojo no había tolerado discusión. Sus demandas eran demasiadas y si no las hubiera aceptado me habría hervido los sesos allí mismo en ese claro. «Oye, ¿qué sucederá cuando muéramos un día?», preguntó Samantha mientras veíamos las casas iluminarse una por una. «¿Qué pasa si hay un corte de energía? Ella puede mover los autos por su cuenta, pero ¿electricidad? Es que no lo sé, Samantha», respondí mientras negaba con la cabeza, pero ya estaba pensando en formas de instalar un generador. Algo que el cordel tal vez pudiera mover en caso de emergencia, suficiente para mantener la ciudad en marcha mientras yo me ocupaba del resto. Pero realmente preferiría no averiguar qué sucede si ella no se sale con la suya, Sam. Debemos acatar todas sus instrucciones y reglas extrañas. Cambio y fuera. Stranger, we have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.